la nutrición, diálogo y encuentro para lograr ser más saludable. Bienvenidos en una ocasión más a su podcast El Punto de Nutrición. Muy entusiasmado de estar con ustedes, su servidor Carlos Alessandrini, Cristian Lomelín. ¿Qué tal, chicos? Saludos. Aquí estamos listos y puestos. Y Eric Alessandrini. ¿Qué tal? Bienvenidos. Como decía, muy contento de estar aquí en esta ocasión. El título del pod se denomina como Nutrición de la Información. Y vaya que es un episodio que hemos estado cocinando desde hace mucho tiempo. La idea viene originaria de mi hermano Eric y hay mucha tela de donde cortar, como dice Chris. Sin embargo, hemos tenido cierta introducción porque se lleva muchísimo con el tema de psicología, de sociología, y hemos tenido diferentes introducciones a esta temática desde que se presentó el término de las distorsiones cognitivas, neuromarketing en atracones y el perfil del obeso, y obviamente pues en psicología de la obesidad. Sin embargo, aquí estamos hablando no solamente de el tener mucha atención en lo que estamos comiendo, introduciendo en nuestro organismo con el afán de nutrirnos, sino lo que estamos alimentando ahora, algo que podríamos argumentar que esto era más importante de tener mucho cuidado y tener una delicadez, que es la información. Así que Chris, comienza por favor con esta historia que comentabas. Me parece un tema interesante y como dijo Eric hace rato que estábamos comiendo antes de empezar a grabar, es un tema medio off-road, fuera del camino típico que normalmente seguimos, pero no deja de ser menos interesante. Yo empiezo por decir que, pues confieso que nací en los 80s, ya tengo mis añitos, y para cuando estaba chamaco me tocaba fantasear del futuro, ¿no? Yo me imaginaba que por ahí las cosas iban a estar automatizadas, que iba a haber carros que volaban, una máquina que me iba a vestir, que me iba a lavar los dientes, que el Carlos dice que es por flojo, pero pues no es por eso. Que por cierto, cuando yo leí eso pensé que había sido Eric el que había escrito. Yo pensé que había sido tú, Carlos, fíjate. Sí, ¿no? Entonces nos damos cuenta que de cierta manera el hecho que somos más o menos de la misma generación, pues nos como medio programó, ¿no? Me acuerdo que en las caricaturas había cuestiones que a mí me gustaban mucho, ¿no? Los capítulos que hablaban de viajes en el tiempo, visiones futuristas, a mí siempre me gustaron bastante. Entonces, no sé, a lo mejor es lo medio nerd que tengo, ¿no? Pero, pues bueno. Entonces, han de preguntar, ¿y eso qué, Chris, no? O sea, ¿a dónde vas con esto? Y lo que quiero mencionar es que, pues, he leído cuestiones muy, muy interesantes con respecto a esto. Y hay dos obras que se escribieron en el siglo pasado en autores que vivieron, digamos, en los 40, 60. Dos obras, novelas prácticamente ciencia ficción distópicas, ¿no? Que nos muestran dos mundos catastróficos. Y a lo que voy con esto es que planteaban dos ideas que yo creo que no están tan alejadas de la realidad. Por un lado teníamos a George Orwell en una obra que se llama 1984 y a Aldous Huxley con un libro que se llamaba Brave New World o Un Mundo Feliz en español, y ambos hablaban de un futuro con gobiernos totalitarios, manipulación de la información, que te ocultaban información y un consumismo excesivo que iba a adormecer a la sociedad, ¿no? Que las personas como que medio voluntariamente renunciaban a sus derechos, se entregaban a trivialidades, al placer, que no sé cómo les suene a ustedes, pero a mí se me hace que no está tan distante de la realidad. No sé qué piensen, Carlos. Sí, claro, por supuesto. Sí, es en el libro de Aldous Huxley manejan una droga específicamente que es la que te adormece y todos se hacen como adictos a ello. Yo creo que ahorita ya se podría decir Facebook. Me acuerdo mucho, a veces hasta mi papá lo hacía de broma, ¿no? Pero como si fuera una jeringa, el Facebook ya aparece. De tanta necesito mi dopamina, necesito checar un ratito a ver qué hay, a ver qué chisme me dice. ¿No? Bomba de infusión de dopamina en la mano. En la canción de Waters con Comfortably Numb también lo escuchamos. Sí, Pink Floyd, Roger Waters, claro. Esto ya se ha visto desde hace mucho tiempo atrás y pues desafortunadamente vemos ese adormecimiento sociológico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado precisamente por eso, porque queremos evitar caer en esa inercia de seguir creyendo lo que se nos da de primera instancia sin cuestionarlo. Entonces hay que tener conciencia, hay que tener mucha conciencia.
Hay un tema que me llamó mucho la atención en el libro de Huxley, o en lo que pronostica, ¿no? Dentro de su novela, que era con respecto a la información, y creo que es el que más se acerca a lo que pasa actualmente. Él hablaba de un temor a que no se censuraran los libros porque no hubiera una razón para hacerlo, ¿no? Porque la sociedad, digamos, pierde este interés por leer, esta consecuencia. ¿Por qué? Porque somos bombardeados con tanta información, que nos volvemos pasivos e irrelevante, ¿no? El hecho de que esté tanta información es como, me da igual una cosa que la otra. Entonces, que la verdad de cierta manera se perdiera, ¿no? Y a esto le agregamos que Oxwell creía que podría llevar una vida medio trivial. Entonces, de nuevo reitero, no se aleja mucho de lo que actualmente vivimos, ¿no? Un ejemplo muy claro es que tengo al nutriólogo, ¿para qué lo ocupo? Si quito el pan y la tortilla la hice. No vayas al psicólogo. Platica con tus amigos, ¿qué le vas a ir a pagar una consulta al Eric? Tú vete por unas cervezas y con tus amigos y listo, ¿no? El médico, no, ese te va a matar, el matasanos ese, busca en el internet qué te puedes tomar y qué le vas a andar pagando por su consulta, ¿no? Entonces, aquí viene un cuestionamiento, información versus conocimiento, ¿son lo mismo? Pues no, totalmente no, porque ya hay, aunque tengamos todo acceso a toda esta información, ¿qué hay de la experiencia? ¿Cuántas veces no me podría haber tocado a mí que escucho algo en clases y lo veo en teoría y ya bueno, tengo el paciente enfrente, ay canijo, ¿cómo le hago? O sea, es bien diferente a veces la situación actual de lo que está sucediendo a lo que es, y solamente con el conocimiento empírico de estar practicando ahora sí que tus elementos de conocimiento es que te das cuenta bien de las cosas. O sea, si quieres saber bien hacer un zapato, pues sí, podrías buscar en YouTube cómo hacer un zapato en 5 minutos. Pero no hacer lo mismo que un zapatero de 50 años, ya tener la experiencia de dónde golpearle, cómo golpearle, qué herramienta hacerlo y con cuál hacerlo. Y lo va a hacer en menos de 5 minutos y de mejor calidad. Y Eric, no olvides el famoso dicho de mamá, zapatero a tus zapatos. Muy importante tener en cuenta, porque después de cada diferente consulta que tú vas a tener en esos profesionistas de salud, va a haber una historia de cada paciente y hay que tenerla en cuenta, porque cada cabeza es un mundo. Eso todo se tiene que tener en cuenta al momento de desarrollar ese famoso plan de ataque, ese desarrollo de herramientas para poder ayudar al paciente a llegar y cumplir ese objetivo tan específico que te está diciendo al momento de construir ese rapport, esa historia clínica, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto, y yo creo que también es saber que sí somos una mente de información, pero pertenecemos a una red, todos pertenecemos a una red, ¿no? El simple hecho de, por ejemplo, hablas español, ya compartes la red con la comunidad latinoamericana. Puedes a Argentina, vas a poder hablar con alguien. Pues si fueras a China, pues afortunadamente no, porque no tienes la misma comunicación, ya te excluye un poquito de esa red. Y esta red de información hay veces que también nos delimita a qué tenemos acceso, a qué información y qué no información. Esto ya habla de en sí de lo que es... hay una teoría que habla acerca de cómo se transmite la información, y esto se referiría a lo que es la topología, cómo se ubica, dónde se ubica el lenguaje, en qué se publica y qué tan conectado está ese nodo de información hacia las demás personas. Entonces, pues eso ya también tiene que ver con, esto estoy hablando de las como características de la información, y una es la infecciosidad, qué tanto se puede propagar. Entonces, es más fácil que es más fácil que mandes información a través de un video de Facebook y le cuentes a tus amigos cómo hacer una sopa rápidamente, contra que te pongas a leer un libro de recetas para poder saber exactamente de punto a punto cómo hacerlo. Claro que cumple el mismo objetivo, pero uno te da una información más valiosa, más completa, un poquito más robusta, que te permita que, ok, ¿qué pasa si cuando estoy agregando todas las cosas salió algo raro, fuera algo de lo común? Pues no te va a venir el video de YouTube, te va a venir tal vez en el libro más, porque tiene más información. Son esas variables que estamos platicando, que solo y únicamente al momento de hablar con ese paciente y a obtener los datos específicos de la situación y la circunstancia, nos varían de lo que es la fórmula general de cómo tratarnos como personas y de nuevo como pacientes o individuos con diferentes problemáticas. Entonces aquí creo que Eric estaba hablando de viralidad, ¿no? El típico se hizo viral. Creo que de eso es lo que estás hablando, ¿no? Claro. Entonces aquí yo quisiera mencionar, porque eso es a lo que vamos, tenemos una manera en la que nos llega y nos nutrimos de esta información, pero la idea de este podcast es poder
poder sembrar una pequeña chispa de que tal vez la manera en la que te llegue la información creas que es una información veraz, pero no lo es, ¿no? Y esto habla de viralidad. El hecho que llegue ese video viral o esa noticia viral no significa que sea la verdad y no significa que sea correcto. Y para eso hay otros criterios, ¿no? Eric, por el cual le llega esta información. Sí, claro, de hecho, también lo que quería mencionar, desafortunadamente ya la información ya es un poder económico muy fuerte. Ahorita la gente a veces ¿por qué creen que Facebook es gratis? No es tanto porque, hoy sí, ya nomás tú ten tus fotos y quiero que tú compartes tus fotos. No, desafortunadamente hay alguien que está teniendo un interés detrás de ello, que es tu información. Saben qué edad tienes, saben tus likes, qué es lo que preferencias tienen, pueden hasta saber un tipo de perfil de personalidad que tienes, y por lo mismo ya tienen una mejor manera de vender esta información tuya a alguien que quiere vender un producto. Porque eso es lo que hace que este tipo de marketing sea más efectivo. Si tú quieres hacer marketing, te conviene ya en las redes sociales porque vas a darle al consumidor que tú exactamente quieres. Es el pro, que sí te llevan productos que son más hacia, ahora sí que hechos como un traje para ti, ¿no? Pero desafortunadamente son a veces también cosas que nos dan confirmation bias. O sea que nosotros tenemos un sesgo de que la información que nos ponen ya la estamos buscando y encontramos lo que queremos buscar. Como daba el ejemplo a Carlos, ¿qué pasaría si decimos que se encontró un estudio de que el café le produce cáncer de próstata a los hombres, ¿no? Bueno, pues no puede ser las mujeres. Pero en ese caso ya, ¿quiénes son los primeros que van a estar buscando a si sí o no? Pues los hombres que tomen café no van a querer saber esa información. Obviamente se va a poner en contra. Pero desde ahí tenemos que fijarnos, o sea, qué tan malo podría ser si es confirmado o no. Y por lo mismo es que siempre hay que tener un punto crítico en la información, que aunque esté comprobado en ese estudio, pues hay que ver quién lo hizo, qué agenda tiene, quién está detrás de encontrar esa investigación. Entonces te habla aquí de criterio, ¿no? Creo que es bidireccional, o sea, en ambas direcciones, el hecho de esta recopilación indiscriminada de datos, tanto de parte de quien tiene una agenda, de lo que ya habla Eric, y de parte de la persona que la busca, ¿no? Yo busco cómo bajar de peso con el limón y el vinagre o estupidez y media en ayunas, entonces pues voy a seguir encontrando algo de lo mismo, ¿no crees, Carlos? O sea, si yo estoy buscando el chupapanza, pues el chupapanza y sus derivados me van a salir. Estamos encontrando cosas que nos favorecen en nuestra pensar, en nuestra cognición, mas no necesariamente que es algo veraz. Entonces es la trampa en la que nosotros mismos a veces nos ubicamos, dado nuestra vulnerabilidad emocional, nuestras diferentes situaciones de estrés. Correcto. Entonces por eso a veces la reevaluación de no solamente qué es lo que estoy viendo ante mí, sino qué es el estado en el que yo me encuentro al momento que estoy viendo esta información, y después viene un análisis de, ok, ¿quién publicó esto? ¿Quién fue el que lo patrocinó? O sea, ¿con qué tipo de intención había? Hay que tener mucho cuidado porque, de nuevo, esto es muy triste en la era de información donde hay que discernir, hay que ponerle ese filtro también. Entonces las fuentes son importantes en este caso, ¿no? Qué curioso que lo menciones, Carlos, porque me habla de, creo, estar al tanto, ser consciente hasta un cierto punto de la fuente de información que estoy corroborando. Y yo creo que podemos aquí brincar otro punto, que nada es garantía, ¿no? No si lo encuentro en, no quiero decir, ¿no? Tal revista fitness donde sale mucha gente muy musculosa significa que es verdad. O también, ¿qué hay de los journals, ¿no? De lo que tanto nos jactamos nosotros los profesionales de la salud, en donde si alguien recuerda el famoso estudio de los 7 países fue un fraude, también lo de Ansel Keys y su fobia hacia la grasa también fue un fraude completo, que hasta luego se hicieron reportajes. Entonces aquí creo que la fuente es importante y el poder discernir la fuente. Se me hace que vas para los Game Changers, Chris, un documental de veganismo. Estaría interesante hablar de eso, pero lo dejaremos para otro día. Punto de aparte, paréntesis. Dentro de lo que hemos estado hablando y de lo que mencionas, Chris, de las fuentes, también yo lo relacioné un poquito, bueno, les propuse el tema de nutrición de la información, por eso mismo, porque es como en cierta manera tienes que medir tu dieta, cómo es qué es lo que obtienes de información, de dónde lo obtienes, y a lo que voy es que simplemente
pues sí, de vez en cuando ver unos videos de Facebook y de jactarte de información de ahí, decir que es verídica es bueno, pero al mismo tiempo tu base más importante, o ahora sí que tu base del plato es con información más científica, más jactada con alguien con conocimiento, con experiencia, algún tipo de académico, revisar si esta persona, bueno, tal vez no revisar exactamente el autor y todos los detalles, pero si viene de algún editorial famoso que ya tiene algunos otros trabajos del índole similar, y estas maneras te ayudan a verificar tu información. Y ahora sí que la verdad también por lo mismo es importante de repente el interés hacia revistas científicas, el interés hacia de volver a leer libros o hasta los audiobooks o claro, hasta los podcasts, pero claro, aún así el podcast yo creo que somos un punto entre el medio a este mundo de información más fuerte, pero sí es importante variarle a tus fuentes de información. Y sobre todo de crear ese análisis, que es parte de lo que nosotros estamos queriéndoles ayudar al momento de hacer los consejos prácticos, de que se llevan ejercicios, tareas y un análisis retrospectivo, introspectivo, mejor dicho, de qué es lo que estoy llevándome de esta información en este momento que me sirva para mejorar. Sí, definitivamente. Entonces creo que aquí podemos concluir algo. El hecho de que sí somos un target de cómo nos llega la información, dependiendo de lo que busques, dependiendo que si tú no haces un análisis de la información, es la información que te va a llegar, es la información que te va a bombardear. Y también ponernos estos escudos, ¿no? Contra la mala información, contra corroborar realmente lo que estamos viendo y poder entrar a detalle y no creerme la primera cosa que pasa, ¿no? Es algo muy común en el área de nutrición, lo decía a manera de burla ahorita, que el chupapanza, que aquello, que los retos express, que todas las cosas que hemos discutido anteriormente, que a final de cuentas, si no creamos esa capacidad de analizar, no vamos a avanzar en ese sentido, ¿no? Y muchas veces a mí me ha pasado en la práctica, cuando veo a un paciente savvy, un paciente que tiene conocimiento o que cree que tiene conocimiento, porque realmente no tiene conocimiento, solo tiene información, y crea una ilusión de conocimiento, y eso es todavía, creo, más peligroso que la ignorancia. Sí, no, estamos en una guerra contra ello, ¿no? El hecho de no saber absolutamente nada Las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, la oportunidad de, en efecto, llevar a cabo el análisis, el cuestionamiento, pero tampoco dudar de cierta forma de ese profesionista y de ese lugar que tiene de darte ciertos consejos. Porque entre todos estamos creando lo que es mejor para tu plan y tu avance, pues, específico, ¿no? ¿Y qué hay de la sobresaturación, no? Al final de cuentas, hablamos de información, pero también y todas las maneras en las que nos llega. Pero ¿qué hay de la saturación, Carlos? O sea, hay un punto en el que sabemos que todos los extremos son malos. Y es que lo platicábamos anteriormente, existe un acrónimo en inglés, para variar, que es el de FOMO. En inglés dice Fear of Missing Out. Esto significa que es el miedo, la sensación de que te estás perdiendo de algo al no estar pegado en el celular. Y sobre todo a veces, ¿qué sucede? Desafortunadamente es al momento de irnos a dormir. Estamos por irnos a dormir, ya acostados incluso en la cama, que también es muy malo dormir con el celular a un costado. ¿Y qué sucede? Antes de irnos a dormir queremos inducir este sueño pegado en el teléfono. Entonces existe cierta contaminación visual, no solamente de manera lumínica a los ojos, pero también a el cerebro. Diferentes descargas de dopaminas al momento de estar nosotros scrolling o subiendo y bajando ese famoso muro, y que estamos muy vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría creer que podría ayudarles a hacer un poquito más de análisis? Hay que encontrarnos en una situación de qué es lo que voy a tratar de obtener en ese momento del celular. ¿Cómo es que me encuentro como un estado emocional antes de empezar a ver ese muro, ese post, lo que ustedes gusten? Para que al mismo tiempo nosotros digamos, es la mejor momento, es la mejor hora para yo empezar a tratar de obtener esta información. A veces está de más. Y si hay personas que están diciendo que
tienen sueño, que no pueden dormir, bueno, pues en ese caso, váyanse a la cocina, por favor, y preparen su comida del día siguiente, porque si ese es el caso, siempre hay cosas más productivas que se pueden hacer. Así que, ojo, por favor. Caballeros. Pues me parece una excelente conclusión de tu parte, Carlos. Yo por mi lado quiero cerrar con el hecho de que la información no es conocimiento. Y sí, hablamos mucho de ciencia en este podcast, pero recordemos que la ciencia va a atenuar la incertidumbre. A final de cuentas nunca la va a eliminar, y si la incertidumbre desapareciera, entonces la ciencia también, entonces no tendría sentido, ¿no? Creo que la información en general no es absoluta, ese absolutismo no puede existir, y la información se tiene que aplicar al conocimiento y al contexto personal y en las narrativas de cada paciente o de cada persona. Y si bien la tecnología y la lluvia de información no es mala, pero hay que siempre balancearla con el contacto humano. Claro, eso es parte ahora de los nuevos retos, ¿no? Antes era quien tenía la enciclopedia, y al que tenía la enciclopedia ir a su casa para hacer los proyectos y todo y demás. Por ahí todos tenemos enciclopedia en nuestras manos, es demasiado accesible y fácil. Eso es el nuevo reto que tenemos ahora, que no nomás tenemos información por doquier, tenemos sobreinformación, demasiada información, y cómo es que hay personas que quieren manejar esa sobreinformación para que hagas algo hacia sus fines, ¿no? Y eso es lo que yo más que nada quería proponer, más que nada comentar sobre eso mismo, de que tenemos que tener mucho cuidado sobre la información, y que claro que es importante consumirla, tratar de mantenernos al pie del cañón, pero aún así saber que hay momentos donde tenemos que simplemente dejar la información reposar. Y decir no. Así es. Cautela ante todo, ¿no? Muy bien, pues caballeros, una excelente tarde como siempre. Y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Pasa la voz. Si quieres conocer de algún tema en especial, déjanos saber. Comparte y comenta en redes sociales, pues tu participación nutre nuestro contenido. Hasta la próxima.